vamos a comenzar ya con una breve oración para dar inicio a la clase. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gloria y te damos honra. Señor, te agradecemos una vez más por este día, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor Dios, la bendición, Padre de la gloria, de estar de pie, Señor. De estar delante de tu presencia, Señor, estudiando tu palabra, Señor, en este día. Padre, tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra. Señor, me pongo en tus manos, como también, Padre de la gloria, pongo en tus manos a todos aquellos que están aquí y a aquellos, Padre Santo, que estarán más adelante mirando, Señor, Padre de la gloria, esta programación, este estudio, Señor Dios amado. Señor, Padre Santo, que sea de bendición para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, me pongo en tus manos una vez más. Amén y amén. Ok. Jethro lo conocemos como el suegro de Moisés. Y conocemos que Jethro era, que ya no está, ¿verdad? Era sacerdote de Madián. Jethro quiere decir excelencia. Excelencia. También conocido, llamado como Reuel. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 2:18. O Raguel. Y lo podemos encontrar en Números 10:29. Jethro vivió en Madián, pero era de una descendencia hebrea. Caracterizan a Jethro como un varón de mucha entereza, como un varón de mucha profundidad espiritual y como un varón sabio de gran juicio. Jethro era el sacerdote de Madián y se le considera un verdadero sacerdote que adoraba al Dios verdadero. ¿Por qué enfatizo esto? Porque siempre se ha dicho, vamos a corregir, o mientras yo tengo entendido a Jethro siempre se identificaba como sacerdote pagano. Cuando aquí la Biblia, en todos los estudios que he estado buscando de los maestros, en otras Biblias, en el diccionario bíblico, en Logos, estas son las características que me dan de Jethro. Pero, ¿qué pasa? Para que haya este pensamiento, hay una razón. Me voy a adelantar un poquito. Hay una razón, es la historia que lleva a Madián a la idolatría. Al llevar a Madián a la idolatría, a ser una ciudad pagana, un transcurso de una historia, pero esta historia es más enfatizada después que sale el pueblo de Egipto. Entonces la historia se desarrolla, los madianitas, los moabitas en contra de Israel y por ahí. Pero eso es una historia y no tenemos tiempo para discutirla ahora. Dice más adelante, Jethro, como cabeza de una familia formada de 7 hijas y un hijo varón, Jethro era responsable de su familia y también de la adoración. El sacerdote o principal de Madián significaba literalmente levantar la adoración en el templo, pero algo que quiero volver a enfatizar, la verdadera adoración al verdadero Dios. Todavía, aunque había idolatría y había paganismo en Madián, todavía había un remanente, todavía habían personas que adoraban al verdadero Dios. Pero como ya mencioné anteriormente, más adelante es cuando la tierra de Madián llega completamente a la idolatría y al paganismo.
El hijo de Moisés, el hijo de Jetro se llamaba Obad. Y eso lo podemos encontrar en Números 10, 29. Moisés estaba de agrado delante de los ojos de Jetro, y Jetro le tenía un gran respeto a Moisés. Y vemos unas características de Jetro que las quiero mencionar. En esas características que quiero mencionar de Jetro, cuando habla de la profundidad espiritual, era un hombre que reconocía quién era el verdadero Dios y así él lo mantenía. Pero también cuando se habla de sabio juicio, podemos ver cuando él aconseja a Moisés a llevar el pueblo de Israel. De la manera que él aconseja a Moisés, podemos ver que era un hombre con un orden, con un juicio. Entonces este consejo ayuda a Moisés a poder seguir hacia adelante llevando el pueblo grande de Israel. Pero en este remanente que estamos hablando, donde Jetro está en este tiempo como sacerdote de Madián, era un sacerdote de adoración al verdadero Dios. Entonces, Madián, ¿quién era Madián? Era uno de los hijos de Abraham y del pueblo que desciende de él son los madianitas. Fue cuarto hijo que tuvo con Cetura junto con sus hermanos. Recibió dones de su padre y fue enviado lejos de Isaac, hacia el lado del oriente. El pueblo que descendió de Madián o madianitas vivió en las riberas orientales del Golfo de Acaba. Aunque algunos de los madianitas eran nómadas, otros vivían en ciudades. También dice que, sin embargo, cuando los israelitas salieron de Egipto, los ancianos de Madián, junto con los moabitas, entendieron que estos representaban una amenaza para ellos y trataron de usar a Balaam para que los maldijera. Y esto lo encontramos en Números 22, 3 y 7. Por recomendaciones de este profeta, los moabitas y madianitas indujeron a los israelitas a participar en sus festividades culticas a Baal Peor, que incluían orgías, por lo cual vino una plaga sobre Israel. Por eso mencioné que hay una historia entre Jetro y la adoración y la idolatría y el paganismo de Madián. Pero esto es una clase completamente aparte. Entonces, ya entrando un poquito más y dando un resumen, Jetro era un sacerdote hebreo de Madián. Ya mencionamos quién eran sus padres. Y en hebreo su nombre era Jitro o Jitro, que significa, otra vez, excelencia o posteridad. También se le conoce como Reuel o Reguel, que ya dije que ese era su nombre. El Jethro era como llamándolo por su posición. Jethro, al tener una familia grande, aparte que él era sacerdote, también era pastor. Por eso es que se dice que Moisés cuidaba de las ovejas de Jethro, porque él tenía su familia grande, tenía que sostener su familia, era sacerdote, pero también ejercía el trabajo como pastor pastor de ovejas para sostener a su familia. Entonces, ¿quién era Basemat? Basemat, dije ya que era la mamá de Jethro. Y ella fue esposa de Esaú. ¿Y quién sabemos que es Esaú? Esaú era hermano de Jacob. ¿Ok? Y ella era hija de un eteo. Entonces,
Otra mujer de Saúl fue la hija de Ismael. Fue otra esposa de Esaú. Pero estas son las generaciones que podemos mencionar de Esaú para que podamos entender un poquito más sobre Yetro, el cual es Edom. Esaú tomó por mujeres de las hijas de Canaán, algo que su padre le dijo que no hiciera y lo cual le causó mucha angustia a sus padres, porque tomó mujeres cananeas, mujeres idólatras. Entonces esto fue una de las cosas que sus padres le dijeron que no hiciera. Tomó a Ada, hija de Ateo, y a Lohibama, hija de Ana, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Ruel. Basemat dio a luz a Israel, esposa de Esaú. Son los padres, Esaú y Basemat. Entonces, ya terminando con eso, para entender un poquito el trasfondo de Yetro, cuando dice en el Éxodo 3, que vamos a comenzar a leer, solamente vamos a hablar sobre 2 versículos. Comenzamos a leer en el Éxodo 3, versículo 1. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro sacerdote de Madián. Ahí tocó varios temas de una vez. Apacentando las ovejas, ¿qué quiere decir? Yetro tenía ovejas, era pastor, y con eso era un sustento para su familia. Y cuando dice Moisés apacentaba las ovejas, ¿de quién? De Yetro. Está diciendo cuando Moisés apacentaba las ovejas de la excelencia del sacerdote de Madián. La simple introducción humana en la corte del faraón en Egipto no era suficiente entrenamiento para el trabajo que Moisés iba a hacer. Que Dios lleva a Moisés 40 años de entrenamiento, 40 años en el desierto para poder preparar a Moisés para el trabajo que iba a hacer. Y ya hablamos de Yetro, no tenemos que profundizar un poquito más ahí. Entonces dice, Moisés fue enlistado, preparado para la obra de Dios, siendo pastor, apacentando, cuidando, protegiendo estas ovejas, las ovejas de su suegro Yetro, la excelencia. También fueron necesarios la soledad, fue necesaria el apartarse, fue necesario las penurias que pasó, fue necesario el desierto para poder Moisés estar listo para poder llevar este pueblo. Fue un tiempo de preparación para poder llevar el pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida. Cuando dice más adelante, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Miren aquí lo que dice. Llevó las ovejas a través del desierto. Esto quiere decir que Moisés salió del desierto. Moisés se movió fuera del desierto. Porque cuando lo leemos, solamente seguimos pensando que Moisés estaba en el desierto con las ovejas, llevando a las ovejas, apacentándolas, cuidándolas, que comieran. No, Moisés aquí dice, a través del desierto, sale del desierto. ¿Se fue a dónde? Se fue al monte Horeb. ¿Y qué era el monte de Horeb? Se llamaba el monte de Dios y también era el Sinaí. El Sinaí. Miren este escenario en donde mismo va Moisés a llevar las ovejas fuera
pero ven acá. Sale del desierto donde las ovejas están comiendo, se las lleva fuera del desierto a un monte. Ese monte se caracteriza porque este monte de Oreb se caracteriza porque era un lugar seco, pedregoso, árido. Entonces, si le está dando comida a las ovejas, ¿por qué lleva a las ovejas a ese lugar? ¿Por qué llega hasta ahí? Porque Dios seguía trabajando. Dios seguía trabajando en el plan que él tenía. Inclusive, las plantas que ven ahí eran plantas muy secas, porque habla de ¿qué? Habla de la zarza. La zarza era una planta seca. Y lo más impresionante de esto, que es lo que le llama la atención a Moisés, que veía esta zarza seca, ardiendo. Seguía ardiendo y el fuego permanecía. Entonces esto capta la atención de Moisés. Entonces, pero a través del desierto que ya él había pasado, ya era el tiempo, ya habían llegado a los 40 años, ya era el tiempo de ya el Señor mover a Moisés a otro nivel. Ya Moisés había pasado por sequedad, había pasado por penurias, había pasado por todas las características que mencioné de este desierto. Entonces, de este monte. Entonces, así quiere decir en nuestra vida que a veces nosotros, no a veces, Dios nos lleva a nosotros por estas características, sequedad, penurias, ¿qué más podemos decir? Soledad, para que entonces ya estemos preparados para ser pasados al próximo nivel. A través del desierto, esta parte literalmente me dice que ese día cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas, las lleva más lejos de donde acostumbraba llevarla, porque ya era el tiempo de que Dios lo comenzara a mover y a usarlo para llevarlo hasta Egipto nuevamente. Entonces más adelante dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Pero yo lo voy a llevar hasta aquí, hasta el ángel de Jehová. Se le apareció. Cuando dice que se le apareció el ángel de Jehová, ¿por qué se aparece el ángel de Jehová? Porque estudiamos ya cuando el pueblo ya está tan afligido. Entonces ellos se levantan un clamor. Entonces dice la palabra de Dios que entonces Jehová oyó ese clamor y desciende. Entonces aquí es que viene y se aparece el ángel de Jehová a Moisés. Quiero también añadir que en este monte, ¿verdad?, es donde se le entregaron los mandamientos, donde se entregó la ley a Moisés. En este monte suceden muchos acontecimientos, no solamente que se aparece el ángel de Jehová a Moisés en este monte, sino aquí también, más adelante, llega el pueblo, porque así el Señor le había dicho, que él iba, aquí le dice, que él iba a llevar al pueblo hasta ese lugar. Y ahí surgieron muchos eventos bíblicos en este monte, Monte Oreb, monte de Dios. Sinaí. En este monte Dios entregó a Moisés la ley, eso lo podemos encontrar en Éxodo 19, 11, 25. Y también lo encontramos en el monte Oreb, Deuteronomio 1, 6. También se conoce como monte de Parán, Deuteronomio 33, 2.
No existe certeza sobre la ubicación exacta del monte Sinaí. A través del tiempo se han presentado varias opiniones de dónde puede haber estado localizado este monte, pero no hay lugar exacto donde esto pudo haber estado localizado. Sí sabemos que era un lugar de mucha altura, un lugar alto, un lugar donde Moisés llegó después de haber atravesado por todo el desierto, un lugar donde finalmente Moisés llegó a encontrarse con la presencia de Dios. So que la primera alusión bíblica del monte Sinaí aparece en Éxodo 3:12, es la primera vez donde se menciona, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza. Y dice: cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, entonces ese pueblo lo vas a traer aquí. Lo vas a traer aquí a este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. Y ahí entonces él iba a servir a Dios en ese monte. Entonces dice también, dicen muchas veces cuando, bueno, déjame explicar esto. Cuando dice serviréis a Jehová en este monte, nos vamos a recordar que Moisés muchas veces, ¿verdad? 2 veces subió al monte, ¿a qué? Que se conoce que dice que subió al monte para las tablas. Pero ese lugar era el lugar donde Moisés subía a adorar a Dios. Después que cuando salimos del desierto, cuando salimos del lugar de sequedad, de soledad, de asolación, un lugar árido, entonces es que estamos ya en una etapa de subir al monte, llegar a ese momento más alto donde ahí nos vamos a encontrar con Dios. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Después de haber atravesado todo este desierto, entonces ya es el tiempo que él dice, bueno, ya déjame ir más allá del desierto, déjame salir del desierto, porque muchas veces nosotros nos quedamos en el desierto y ya hemos pasado por diferentes etapas en el desierto, pero seguimos ahí plantados en el desierto. Pero llega un momento en que nosotros tenemos que tomar la decisión de querer salir del desierto, ir más allá, atravesar el desierto. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Atravesó el desierto, él fue más allá. Él salió de esa área donde estaba, pero salió ¿cómo? Salió sintiéndose como estaba el monte. El monte estaba seco, estaba árido, estaba en un lugar solo, un lugar desierto, el monte. Pero ahí era un lugar donde esa era como por donde ya Moisés había pasado, como él estaba. Entonces se identifica ese monte. El monte es un símbolo de cómo nosotros salimos del desierto. Entonces cuando ya estamos en esa posición, entonces ¿qué decidimos? Llegar hasta Dios, subir al lugar más alto, llegar hasta la presencia del Señor en un lugar más alto. Entonces dice, ese lugar más alto, cuando ya llegamos ahí entonces que llevamos a recibir las instrucciones de Dios. Cuando llegamos a ese lugar, vamos a ir a recibir las instrucciones de Dios. Lo que Dios quiere que hagamos, donde Dios quiere que vayamos, cómo Dios quiere que nos movamos. Ahí encontraremos en este lugar alto la santidad de Dios. Este es un ejemplo poderoso de cómo nosotros podemos buscar la presencia de Dios cuando salimos del desierto. Estuvimos en un desierto, pasamos así, como mencioné ya. Llegamos entonces más adelante, cuando llegamos delante de la presencia de Dios, al lugar más alto, seco y todo lo que ya mencioné, pues entonces ahí vamos a encontrar un descanso porque vamos a encontrar la presencia de Dios. Pero para que eso suceda,
hay que subir al monte. Hay que llegar al monte del Sinaí, hay que llegar al monte Oreb, hay que llegar al monte de Dios, porque no nos podemos quedar en el desierto para alcanzar la promesa de Dios, para alcanzar lo que Dios dijo, para alcanzar esas instrucciones, para alcanzar lo que Dios quiere que hagamos. Hay que subir al monte de Dios. Hay que salir del desierto, hay que atravesar el desierto y decir, yo hoy salgo del desierto, hoy yo voy a subir al monte de Dios, hoy yo me voy a encontrar con Dios, hoy yo voy a encontrar guianza, dirección, hoy yo voy a encontrar el propósito de Dios en mi vida. Pero cuando nos quedamos en el desierto, solamente vamos a mirar a nuestro alrededor y no vamos a encontrar la presencia de Dios, porque nos vamos a estar solamente quedando en mirar al desierto. Y cuando habla de desaparece el ángel de Jehová, ya mencioné que este ángel desciende, el ángel desciende porque escuchó ya el clamor del pueblo. Pero escuchamos en la Biblia, leemos en la Biblia mucho sobre el ángel de Jehová. ¿Y quién es este ángel de Jehová? Es el mismo Dios. El mismo Dios que se le apareció a Abraham, que se le apareció a Isaac, que se le apareció a Jacob y que se le apareció a muchos otros en la Biblia, como a Agar en el desierto, a Abraham, a Jacob, a Moisés y a todos los israelitas durante el Éxodo. Y más tarde en Boquín, a Balaam, a Josué, a Gedeón, a David, el ángel del ejército de Dios. Es muy probable que haya sido el ángel de Dios. Aparecía el ángel de Jehová con varias tareas. Llevaba mensajes, suplía necesidades, protegía a su pueblo, destruía a los enemigos y el ángel de Jehová revelaba al pueblo cuando había que revelar sus pecados. Ha habido mucha discusión, mucho debate sobre las formas en que este ángel de Jehová se refería. Por ejemplo, cuando el ángel de Jehová se le apareció a Josué y le dijo, en Juan 2:1 le dice el ángel de Jehová a Josué, yo saqué al pueblo de Egipto. Eso era el ángel de Jehová, ¿verdad? Pero el debate es por un ejemplo, por uno de tantos, un ejemplo, porque el ángel dijo, yo saqué el pueblo de Egipto. Pero no sé por qué hay debate, no sé la razón del debate, porque el ángel de Jehová era el mismo Dios. No había razón para debate, pero este es un ejemplo de muchos debates. Entonces dice también, otro ejemplo, ¿verdad? Que estamos mencionando ahora, cómo se aparece este ángel en la zarza. Por tanto, el ángel de Jehová está bien estrechamente identificado con el Señor mismo. Con el Señor mismo. Y porque apareció como humano en algunos consideran que es una manifestación ¿de quién? Del Cristo eterno, la segunda persona de la Trinidad. So que el ángel de Jehová se identificaba como el mismo Cristo trabajando en esta posición como el ángel de Jehová. Entonces los debates tenía por tanto la autoridad, porque dice que Josué se arrodilló y adoró a este ángel, al ángel de Jehová. Pero en ningún momento el ángel lo reprendió. Ahí entendemos que ese era el ángel de Jehová. Porque para cerrar entonces, nos vamos a quedar hasta aquí con la experiencia del ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Más adelante vamos a estar detallando y explicando sobre la zarza. ¿Por qué la zarza ardía? ¿Por qué la zarza no se apagaba?
y no se consumía. Así que gracias, bendiciones, será hasta la